Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jorge Adrián Avilés López y vamos a continuar con la segunda parte de la exposición. Esta vez explicaremos bien qué es exactamente la fuerza electromotriz. Bueno, dentro de un circuito cerrado, en algún punto de este circuito debe haber algún punto o dispositivo comparable al de la bomba hidráulica. Este dispositivo, que después se lo va a conocer como la fuente de la fe, ¿qué va a hacer? Va a hacer que las cargas positivas vayan del menor potencial al mayor potencial, cuando en realidad, debido a la fuerza electrostática, debería ir en sentido contrario, del mayor potencial al menor potencial. Debido a esta fuente de la fe, hará que la corriente fluya en dirección contraria de lo que lo hace normalmente, del menor potencial al mayor potencial. Esta influencia que hace que la corriente vaya en dirección contraria se lo va a conocer como la fuerza electromotriz, que se lo va a abreviar como la FEM. Pero en realidad no debería llamarse fuerza, ya que en realidad es un potencial, que lo simbolaremos con el símbolo E. Este potencial se lo define como la magnitud que hay entre la diferencia de potencial entre los dos puntos A y B, y se le dice así: el E va a ser igual al potencial de A a B. Ahora, a continuación, pasaremos a explicar cómo exactamente funciona esta fuente de la FEM dentro de un circuito abierto. Quitamos todo esto. Ya, ya. Esta fuente de la FEM que va a haber dentro de este circuito abierto, va a mantener la diferencia de potencial entre A y B, va a mantener constante. Y debido a esta diferencia de potencial, va a haber un campo eléctrico que apunte de dirección del mayor al menor, lo que hará que las cargas positivas tengan una fuerza que vaya hacia abajo. Pero debido a la fuente de la FEM, va a aparecer una fuerza adicional que lo conoceremos como la fuerza no electrostática, que va a ir en dirección contraria a la que haría la fuerza eléctrica. Gracias a esta fuerza no electrostática es que la diferencia de potencia entre los dos puntos siempre se va a mantener constante. Si esta fuerza no electrostática no existiría, la diferencia de potencial dentro de un tiempo determinado va a ser igual a cero. Bueno, ahora pasando al siguiente caso de cómo afectaría la fuente de la FEM dentro de un circuito cerrado. Para completar este circuito, conectaremos un alambre de resistencia R a las terminales de la fuente, en la terminal A y la terminal B. Y debido a esta diferencia de potencial que existe en la fuente, se creará un campo eléctrico en el interior del alambre, lo que hará que la corriente fluya libremente yendo de A, el mayor potencial, hasta B, que es el menor potencial. Ahora, como sabemos del anterior tema, la diferencia de potencial de A a B va a ser igual a la resistencia, que va a ser la resistencia del alambre, por la corriente eléctrica. Y si combinamos esta ecuación con la ecuación de la fuerza electromotriz, vamos a tener todo lo siguiente. La fuerza electromotriz va a ser igual a la diferencia de potencial de A a B igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Bueno, todo lo que hemos explicado hasta ahora fue pensado para una fuente de la FEM idealizada. O sea, todo lo que explicamos hasta ahora fue pensado para una fuente de la FEM idealizada. Pero ahora, ¿qué pasa si nos vamos a una fuente de la FEM real? En una fuente de la FEM real, el circuito no se va a comportar exactamente como lo hemos descrito hasta ahora. Esto debido a que la diferencia de potencial de A a B ya no va a ser igual a la fuerza electromotriz. ¿Por qué es esto? Porque ahora en una fuente real se va a presentar una resistencia interna.
Y esta resistencia interna va a hacer que la diferencia de potencial de A a B tenga una decaída, que va a ser igual a la FEM menos la corriente eléctrica por esta resistencia interna. Si, si hay un flujo de corriente, si no hay un flujo de corriente en esta fuente, entonces la diferencia de potencial de A a B va a seguir siendo igual a la FEM. Pero la cosa cambia si hay un flujo de corriente dentro de un circuito cerrado. Como sabemos, la diferencia de potencial dentro de un circuito cerrado va a ser igual a la resistencia del alambre que conecta las dos terminales de la fuente A y B por la corriente eléctrica. Si esta ecuación la reemplazamos en la ecuación de la decaída del potencial, vamos a obtener la siguiente ecuación, que es esta de aquí. Y si de esta ecuación principal despejamos la corriente eléctrica, vamos a tener lo siguiente, que la corriente eléctrica va a ser igual a la fuente, o sea, la fuerza electromotriz dividido entre la resistencia del alambre más la resistencia interna que existe dentro de la fuente. Bueno, esa sería toda la explicación de la primera parte, que es la fuerza electromotriz y circuitos. Después vamos a resolver un ejercicio de la parte final de ejercicios. No vamos a resolver un ejemplo. Ahorita todavía no hemos decidido cuál, pero después lo haremos. Y ahora vamos con el siguiente video.